Vamos a compartir este momento en Clever, quizás tomando un poquito la editorial del inicio de este diario electrónico y que tiene que ver con tratar de darle la vuelta a la concentración mediática que hay en Chile, a cómo hay una sola mirada masiva desde los medios de comunicación y una concentración alta en nuestro país, pese a que no es una conversación cotidiana, pero que sí afecta profundamente a la democracia. Estamos con Miguel Álvarez, él es periodista, es doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, es español y fue parte de las personas que integraron el equipo que desarrollaba las políticas mediáticas para Podemos. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, un placer. Sí, lo vamos a escuchar un ratito más, además, a propósito de una exposición que tiene que ver con esto. Siguiendo la historia y haciendo como paralelos, y nos pasó desde el Frente Amplio, que mirábamos lo que pasaba en otros países, porque hay una cierta sintonía mundial de estas fuerzas que emergen desde otras maneras, con otras formas, haciendo otras propuestas, y el Frente Amplio ahí vio mucho del dibujo que nos pasó a nosotros. Esta era como la previa de lo que podía pasar en Chile. Y uno de los temas, yo creo que se instala fuertemente, y para nosotros que es importante, es la concentración de los medios y lo que eso provoca cada vez que hay un grupo político que busca cambios, que viene a impugnar, que es duro a lo mejor en presentar ciertas realidades. ¿Cómo vivieron esto ustedes, la relación de Podemos, cuando surge Podemos, con los medios de comunicación en España? Sí, sin duda la concentración mediática altísima, que también lo es en España, rozando límites del 80% en televisión. Hay un duopolio, como sabes, en España desde hace muchos años en televisión, y esto reducía muchísimo las voces, la pluralidad de voces y de perspectivas que tienen lugar en los medios de masas, ¿no? Esto había hecho que, por ejemplo, los efectos de la crisis económica en 2008 prácticamente no fueran contestados hasta que, digamos, la calle salió, el 15M salió, ¿no? Aquello que se llamó el movimiento de los indignados, y la contestación social fue tan potente que no se pudo silenciar por más tiempo. Y entonces empezaron a parar desahucios, empezó un movimiento desde abajo, ¿no? Pero tardaba mucho en tener contestación política. Uno de los factores que impulsó a Podemos en ese momento y que permitió una irrupción electoral tan exitosa al principio era precisamente contar con un sujeto mediático, con alguien que había, por así decirlo, hackeado el sistema de medios privados. Puede romper Que pudo romper ese cerco, y eso fue gracias al trabajo de un equipo durante muchos años, formándose primero en medios comunitarios, en medios alternativos, de bajo presupuesto, más artesanales, por así decirlo, ¿no? Como era La Tuerca, que era una televisión de barrio en Vallecas, que es un barrio periférico, obrero en Madrid, y de ahí pasó a otros medios un pelín más grandes, y finalmente saltó al prime time y a talk shows conocidos en la televisión privada, ¿no? Pero claro, es un caso excepcional, es una cosa que no ha pasado muchas veces y que es muy difícil tener esa suerte, ¿no? Pero bueno, finalmente se logró, y Pablo Iglesias anunció en prime time, en televisión, cuando ya era conocido como profesor universitario que aparecía en la televisión, anunció en prime time su voluntad de participar en las elecciones europeas de 2014. Y aquello generó un revuelo que ya fue muy difícil cortar, ¿no? Ya no era fácil silenciarlo, porque digamos, su imagen literalmente multiplicaba las audiencias. Entonces hay medios comerciales que al fin y al cabo atienden a la audiencia, estaban siempre dispuestos a invitarle, si no en uno en otro, para dar su visión porque multiplicaba audiencias. Digamos que fue un atravesamiento rápido en la esfera mediática, y el sistema de medios privados, por así decirlo, tardó en reaccionar, y eso permitió un salto electoral como no se había visto nunca en la historia de España. Ahora, están las figuras públicas, en este caso bien identificadas, yo creo ya a esta altura mundialmente, como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, que también nosotros veíamos acá. Hoy día, a propósito de Internet, por ejemplo, nosotros a través de la web, Diario Clever se puede ver en todas partes del mundo, digamos. Lo mismo pasa con La Tuerca, que uno puede encontrar sus capítulos en Internet, en fin. Pero en ese sentido están las figuras mediáticas. ¿Qué pasa con las ideas? Las ideas que vienen a denunciar, a romper, a desafiar lo que hoy día está, el poder, quién maneja el poder, dónde está el poder, en fin, todas esas preguntas que se responden cuando surgen grupos políticos nuevos. ¿Qué pasó en ese tratamiento con esas ideas que venían acompañadas a lo mejor de estas figuras mediáticas? Sí, efectivamente. Una de las claves del éxito inicial de Podemos, que como insisto es el mayor salto electoral de un partido outsider, ¿no? en la historia de la democracia en España, tenía que ver no solo con el haber sido capaces de construir una figura mediática reconocida socialmente, sino también con un tratamiento novedoso a los discursos, con una disputa del léxico, con una disputa de los campos de debate en los que se suelen dar o en los que están estabilizados los debates políticos, ¿no?
había una serie de términos y una serie de divisiones del campo político en los que el establishment español se sentía cómodo. Y por así decirlo, los movimientos sociales tradicionales, que durante 30 años, o los partidos de izquierda minoritarios, que durante 30 años habían tratado de introducir temas en la agenda, de introducir perspectivas, no lo habían logrado. Y esas visiones, esos discursos, ya eran previstos por el establishment, por los partidos del bipartidismo, y ya eran fácilmente manejados y contestados también, ¿no? Entonces hubo un trabajo muy intenso de perspectiva, de en qué marcos se sentía más cómodo el adversario y en qué marcos era más fácil llamarle y dar una disputa, digamos, en condiciones ventajosas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, disputar el término democracia, pero disputar el término patria, que es un término que en España la izquierda había abandonado hace muchísimo tiempo, la idea de la nacionalidad, ¿no? La idea de la patria son los de abajo frente a los de arriba. Bueno, en fin, una serie de ideas en las cuales el 15M había comenzado ya con una resignificación que se pudo desarrollar, llevar un poquito más allá y por lo tanto dar una disputa en términos ventajosos para nosotros. Miguel, tú eras parte de quienes desarrollaban las políticas mediáticas. En Chile no existe una ley de medios y lo voy a tocar a propósito. Tenemos un tipo de regulación para el trabajo periodístico, pero una cosa muy general, pero tenemos una ley de medios. El tema se instaló a propósito que en América Latina, cuando empezaron a llegar, se instalaron estos gobiernos de izquierdas distintas en toda América Latina, hubo una reacción a propósito de lo que pasaba con los medios, que en el fondo en muchos países y por la concentración en América Latina se transformaban en una opinión del statu quo económico, en fin. Y empezaron a surgir distintos tipos de ley de medios. A lo mejor la que más grafica la tirantez puede ser el caso de Argentina, que estuvo 4 años en la Corte Suprema, que no dejaron pasar una ley de medios que venía a poner un cierto control en la propiedad, en fin. En Chile ni siquiera discutimos esto, ni siquiera estamos discutiendo la ley de medios con la importancia que puede tener, por ejemplo, para que no se sigan concentrando. En Chile están un 90% concentrados los medios, la televisión abierta, los diarios y las radios, y un 83% de concentración en lo que obtienen por publicidad. Entonces, que entre alguien nuevo es muy difícil, que se mantenga con ideas distintas, en fin. En ese sentido, ¿qué proponían ustedes? Y yo no sé cuál es la legislación hoy día en España a propósito de ley de medios. Bueno, hay una legislación, la Ley General de Comunicación Audiovisual principalmente y otras leyes, que establece algunos límites muy laxos a la concentración, como la hay en toda Europa. Casi todos los países de Europa tienen limitaciones legales a la concentración, es lo normal, debería discutirse, es parte del proceso democrático y no es algo que tenga que ver exclusivamente con gobiernos de eso que se ha venido a llamar el marco bolivariano, ¿no? Sino que es perfectamente normal y, por así decirlo, inevitable en todas las democracias. ¿Qué ocurre? Que las regulaciones de las que estoy hablando, en concreto la española, es extremadamente laxa y, de hecho, no ha evitado una concentración altísima en radio, en prensa y en televisión, donde es un duopolio, ¿no? Entonces, sí había una regulación y lo que nosotros hicimos fue proponer actualizaciones de esa regulación y mejoras de esa regulación, por ejemplo, incrementando los actuales límites a la propiedad horizontal que se extiendan a la propiedad cruzada, porque cada vez vemos más grupos multimedia, ¿no?, que siendo dueños de radio invierten en televisión, invierten en prensa y terminan generando sinergias que controlan, capaces de incidir fuertemente en la opinión pública, ¿no? Y esto, por lo tanto, alterando, por así decirlo, la representación democrática y el debate democrático. Ahora bien, bueno, pues se consiguió introducir el debate, se consiguió, por ejemplo, una televisión pública independiente o que se elija a través de un concurso público y que se mejoren los mecanismos de independencia de la televisión pública, ahora mismo se está en ese proceso, pero efectivamente es un debate especialmente difícil, especialmente delicado, porque de alguna manera las oligarquías que controlan el oligopolio mediático han conseguido establecer un marco según el cual ellos serían los defensores de la libertad cuando hablan de libre mercado y por lo tanto de su capacidad para manejar licencias que han sido otorgadas de manera no transparente y a dedo, etc. Y cualquiera que plantee una regulación sería enemigo de la libertad y partidario del control, ¿no? Yo creo que una de las estrategias es escapar a ese marco no nos interesa, en ese marco no se puede tener el debate de manera sana y darle la vuelta ¿no?, desde un principio, es decir, nosotros no somos los partidarios del control, el control es lo que hay,
Nosotros somos partidarios de la libertad. La libertad es nuestra propuesta, la libertad de poder acceder a medios a través de un sistema de medios comunitarios, de poder participar a través de un sistema de medios públicos. No aceptar nunca el marco del adversario y tratar de darle la vuelta, ¿no? ¿Y en España cuánto se ha avanzado en mirar los medios en su integridad? Porque también en Chile es una discusión que está bien en pañales, pero no solo eso, sino que además no es una discusión pública, de opinión pública, o que las personas estén preocupadas de lo que pasa, que es un tema, ¿no? Porque además quienes llevan esa discusión pública, bueno, son justo los medios que ya están en esta posición dominante, entonces es muy difícil que hablen, por ejemplo, de los medios comunitarios, que en Chile se les persigue legalmente, que hablen de una televisión pública real, que nosotros no tenemos en Chile está la televisión pública, que es Televisión Nacional, pero que se tiene que manejar con los criterios de la televisión privada, entonces está permanentemente al borde del abismo, necesita que siempre le estén inyectando plata, entonces se genera esa sensación de no se la puede, lo están haciendo mal, y que va como, y siempre está a punto como de que alguien va a decir, ya sabe que se privatiza y deja ver una televisión nacional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede incorporar o cuál es el gran desafío? Porque no te voy a poner a ti que des una respuesta que es compleja, pero ¿cuál es el gran desafío de poder sacar esta discusión desde los periodistas? Que lo discutimos siempre, que vamos a foros, que estamos en foros internacionales hablando de este tema, pero nunca sale a la calle, es una discusión, o sea, lo decía la presidenta del Colegio de Periodistas en Chile, no vamos a ver nunca una marcha de miles de personas exigiendo libre acceso a información, libertad de expresión, en fin. Sí, efectivamente es un tema complicado y que como confronta directamente con los intereses de los dueños de la palabra en el espacio público, tiene especiales dificultades para ocupar el espacio público, ¿no? A diferencia de otros temas que, por así decirlo, no confrontan tan directamente y tienen más posibilidades. Eso le pone una dificultad especial. Claro, yo no tengo la varita mágica y la solución a cómo se puede hacer, pero sí creo que hay algunas ideas que pueden ser útiles. Por ejemplo, mi percepción, después de haber coordinado este área en Podemos durante 2 años, es que es un área donde las luchas están muy fragmentadas, especialmente fragmentadas. Es decir, los comunicadores sociales que defienden su derecho a comunicar a través de medios comunitarios, los ciberactivistas que defienden la libertad de expresión en redes, los periodistas de medios privados que defienden su puesto de empleo frente a la crisis que ha supuesto la transición digital, que ha generado despidos masivos, por lo menos en España. Son todos cuerpos que tienen luchas separadas, que pocas veces se cruzan, ¿no? Los sindicalistas, por ejemplo, los sindicatos de la televisión pública, que son muy fuertes en España, los expertos del ámbito universitario, etcétera, ¿no? Son todos colectivos que luchan por, digamos, demandas que son convergentes, que es la democratización de los medios, y que, sin embargo, suelen hacer un poco, dicho mal y pronto, la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces, la idea de articular esas demandas desde el punto de vista del usuario, incluyendo al usuario, no al comunicador. No son derechos profesionales, no reivindicamos nuestro derecho a comunicar, reivindicamos el derecho de la sociedad a que se cumpla su derecho a la información, a que se cumpla su derecho a la comunicación, ¿no? Y por lo tanto no tratar al usuario, esta es otra segunda clave, como un alienado, falto de información, que necesita que nosotros le hagamos llegar la información. No, sino como un igual, como un cómplice en la lucha. Digamos, lo que estamos defendiendo es el derecho del conjunto de la sociedad a elegir entre un sistema de medios plural, participativo, a recibir una información de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, apelar de esa otra manera al conjunto y tratar de articular las luchas, es fácil decirlo, otra cosa es hacerlo, y eso ya depende de cada contexto concreto, ¿no? Pero creo que son claves que a nosotros, por lo menos, durante un periodo breve nos permitieron poner temas en agenda. Y sí que hubo un periodo, en el año 2015 y 2016, en los cuales se ocupó portadas de prensa escrita con este debate, con el debate de la reforma mediática, se ocuparon platós de televisión y talk shows en torno a este tema. Fue fugaz, hay que volver a esa situación lo antes posible, pero bueno, al menos se consiguió. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que disfrutas tu estadía acá en Chile, porque no va a estar solo en Santiago, va a estar también en la Universidad Austral en Valdivia, sí, y en la Universidad de la Frontera en Temuco. Así que te vaya muy bien, disfruta tu estadía en Chile. Muchas gracias a vosotros y vosotras por la invitación. Que les vaya bien. Recuerda www.diarioclever.cl.